Hola, cordial saludo. Mi nombre es Elkin Beltrán. En estos momentos me encuentro haciendo este video eh, para la actividad número 2, eh, en donde se hablará sobre el proceso de sensibilización y inducción a la norma en el proceso de evaluación de competencias laborales eh, para el curso Evaluador de Competencias Laborales en el área técnica de su dominio. Quien les habla, Elkin Beltrán. Entonces, antes de entrar en materia a la inducción y sensibilización, me gustaría hablar un poco del caso presentado en la guía de actividades, en donde entonces se propone estudiar este caso en donde un menor de edad se encuentra entre los aspirantes. Eh, digamos que según la normativa y toda la información revisada en el soporte legal del programa de evaluación por competencias laborales, dice que la participación de un menor de edad en el proceso de certificación sin verificación previa de requisitos legales no se puede hacer, toda vez que digamos que va en contra del Código Sustantivo del Trabajo y algunas otras normas que no avalan, obviamente, que pues un menor de edad esté desarrollando actividades laborales. Eso en cuanto a la inclusión del menor de edad en el proceso de certificación. Eh, el segundo ítem del caso en donde el evaluador, la empresa que solicita pues el proceso de evaluación manifiesta poder aportar ese evaluador al proceso. Entonces dice que la normativa dice que pues digamos que en este caso se podría, pero que tendría que comprometerse a ser imparcial y tendría que, digamos, que regirse bajo los estándares y bajo la normativa del proceso de certificación, de evaluación y certificación, ¿sí? Toda vez pues que el ente, digamos, encargado de este proceso, pues es el SENA. Entonces, en ese caso sí podría, digamos, la empresa sugerir el personal, pero digamos que de cierta manera este individuo, esta persona o este profesional debe estar regido por los principios de imparcialidad, confiabilidad y todos, digamos, estos valores digamos, que tienen dentro de sus lineamientos el Servicio Nacional de Aprendizaje. En cuanto al caso de la persona que tomó la foto en el cuestionario, también pues el candidato debe retirarse automáticamente, se le debe retirar la prueba, se debe informar al coordinador, en este caso al verificador SSL más cercano o de la regional en que estemos ubicados. Eh, y debe, bueno, levantarse un acta o levantar un informe de lo sucedido. Adicionalmente, pues se deben hacer digamos que otros planes de mejoramiento, ¿sí? Entonces, entre ellos, detener inmediatamente la prueba del candidato, como ya se había indicado, registrar la falta en un acta o un informe, retirar al candidato del proceso y obviamente se procede a evaluar con el director o el coordinador SSL de nuestro centro o de nuestra regional si la seguridad del cuestionario fue comprometida, o sea, si ya se hizo difusión de esa información. En caso dado, se puede hacer la solicitud al centro en donde se desarrolla el tema de instrumentos, ¿sí? Para que hagan cambio inmediato de las preguntas, digamos, de decretarse que esté comprometida la información. Listo. Entonces ya como conclusiones y recomendaciones,
Bueno, en el proceso de SSL se rige obviamente por principios de equidad, imparcialidad y transparencia que deben ser respetados tanto por, por candidatos como por evaluadores y todos, digamos, las personas que intervienen en este proceso para garantizar obviamente la validez y la idoneidad de las certificaciones que se emiten al final. Se debe entonces validar rigurosamente la documentación legal para la participación de los menores de edad. Entonces, como lo decíamos hace un momento, se debe verificar una autorización, debe contar con una autorización del Ministerio de Trabajo y documentación legal que respalde su vinculación laboral antes de formalizar la inscripción. Aplicar medidas disciplinarias inmediatas ante violaciones de la cadena de custodia, lo que digamos nos proponían en el caso de la persona que tomó fotografía al documento, pues sí se debe automáticamente tomar medidas. Garantizar que la fase de verificación y auditoría se ejecute de manera rigurosa para avalar la legalidad de los certificados. Entonces, en estos casos, pues también se debe brindar toda la información necesaria a los verificadores para que puedan hacer su, digamos, su diligencia y pues pueda ser un poco más transparente el proceso. Listo, entonces ahora vamos a ver el proceso de evaluación y certificación de competencias laborales en el caso de la sensibilización y la inducción a la norma de competencias laborales, ¿sí? Entonces digamos que el proceso que se realiza, digamos, antecedido por todo el tema de presentación de la oferta, recolección de la información, como datos personales, inscripción a la plataforma de los candidatos, presentación formal de la información de cada candidato, cédulas, certificaciones laborales y demás. Listo. Entonces, en este caso, pues viene la sensibilización, en donde pues se trata, digamos que los siguientes temas, que es certificación de competencias, se da un marco normativo, los beneficios de la certificación, las fases de la certificación, se explican los conceptos de la certificación, los niveles y estado de la certificación, al igual que el código de ética que se maneja en el proceso. Para la inducción a la norma de competencia laboral, específicamente la norma que sea, entonces se explica o se da a conocer la estructura de la norma de competencia, las actividades claves de cada norma, ¿cierto? Los criterios de desempeño y los conocimientos esenciales y demás de la misma norma, al igual que las evidencias y el desarrollo de la recolección de las mismas. Entonces, eh, así como para entrar en contexto, hablamos de qué es evaluación y certificación de competencias laborales. Entonces, este proceso es un proceso, valga la redundancia, gratuito que el SENA desarrolla para verificar y certificar habilidades, destrezas y conocimientos que tiene una persona para desarrollar una función o labor determinada. Esta labor puede ser empírica o puede desarrollarse en el marco de un proceso evaluativo también, educativo, que realice una persona. Es un proceso voluntario y concertado entre el organismo certificador, en este caso el SENA, y el candidato, que en este caso es como se le nombra a la persona que está interesada pues, en demostrar que lo que lleva a cabo en sus funciones o lo que realiza en un contexto laboral o profesional cumple con las normas para una competencia laboral. Entonces, el marco normativo tiene que ver entonces con estos tres decretos, estos dos decretos y esta ley, en donde pues digamos que se le da peso normativo en las diferentes instancias que existen en Colombia y que garantizan que este proceso sea un proceso válido ante cualquier entidad y ante cualquier empresa o persona o institución. ¿Sí? Entonces está el decreto 933 del 2003,
en su artículo 19, está el decreto 249 del 2004, en el artículo 12, numeral 6, está la ley de 1955 del 2019, en su artículo 194, el Sistema Nacional de Cualificaciones, que es un programa de formación para el trabajo por competencias. Serán estructurados con base en el sistema de normalización de competencias y en el marco nacional de cualificaciones. Obviamente hay digamos que algunos otros eh, archivos legales o leyes que avalan el tema, sobre todo el Ministerio de Educación Nacional tiene uno también, algunos COMPES, digamos que, y algunos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional. En últimas, digamos que el objeto del decreto 946 del 1 de junio de 2022, obviamente que hace una adición al decreto único reglamentario del sector trabajo. El objeto es adoptar y reglamentar la vía de cualificación de reconocimiento de aprendizajes previos en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones para favorecer el acceso y la movilidad laboral, educativa y formativa, así como el mejoramiento de la cualificación de las personas. Entonces, está dirigido a personas nacionales, naturales y extranjeras interesadas y entidades públicas y privadas encargadas de realizar los procesos de reconocimiento. Bueno, no me voy digamos, a profundizar en el tema normativo porque pues ya para fines, digamos, más a profundidad, pues entonces la invitación es a verificar en las fuentes de información. Bueno, ¿qué beneficios tengo al certificarme o al certificar mi experiencia? Entonces, hay dos tipos de beneficios, ¿no? Entonces, para las empresas y para los empleados. El uso del certificado sirve como soporte de hoja de vida, perdón, y ayuda en la consecución de empleo o ascensos laborales, permanencia o reconocimiento en el mundo laboral. Con la certificación de competencias laborales podemos lograr, entonces, para la empresa identificar brechas del capital humano en términos de competencias, ¿sí? Entonces, podemos ver cuáles son los aspectos que se pueden mejorar en nuestra empresa. El ahorro de procesos de selección en talento humano, pues va a ser mucho más fácil, digamos, por decirlo así, hacer un proceso de selección para el talento humano. Mejora la calificación de su talento humano, obviamente, pues al medirnos, ¿sí? Al evaluarnos, pues vamos a tener, digamos que un punto de partida y un análisis digamos, de cómo estamos en cuanto a talento humano. Para los empleados, ¿cuáles son los beneficios? Primero, facilita el acceso laboral y su permanencia, porque pues como decía hace un momento, es un soporte para la hoja de vida, ¿no? Tanto para conseguir trabajo como para ascender en el trabajo que ya tiene, ¿no? Dos, reconocimiento de aprendizajes previos, pues aquí se reconoce también, digamos, no solamente en los títulos obtenidos en educación formal, sino que también pues los conocimientos o aprendizaje continuo que se da por parte de la persona en sus labores diarias, ¿no? Y mejora el perfil ocupacional, pues esto ya lo había dicho. Estas son las fases para evaluar y certificación, para una evaluación y una certificación. Entonces, encontramos primero la demanda social, se da la sensibilización en la inducción, se da la formalización digamos, del proceso, se da el registro en el sistema, en la plataforma, se da la recolección de las evidencias luego de este ejercicio. Luego viene el proceso de evaluación, ¿cierto? Entonces, en la evaluación se da conocimiento, desempeño y producto en 3 momentos, ¿cierto? Luego entonces viene la emisión del juicio, si es competente o aún no es competente. Entonces, si es competente, obviamente pasa al proceso de verificación y posteriormente esa verificación viene entonces el proceso de certificación. ¿Listo? Entonces aquí hay unos conceptos principales del proceso. No es un curso, no es una capacitación. Las personas que están, digamos, desarrollando el proceso no es un instructor ni un aprendiz.
Hay un evaluador y un candidato que vendría siendo la persona interesada. Como todos los servicios del Servicio Nacional de Aprendizaje, es un proceso totalmente gratuito. Adicionalmente, es una alternativa para demostrar y evidenciar que soy competente para lo que yo llevo a cabo en mi vida laboral. ¿Cuáles son los requisitos? Entonces, al inicio decíamos, está direccionado a nacionales extranjeros que estén interesados, obviamente, con 6 meses de experiencia en la norma FIN y tener, pues obviamente, presentar una fotocopia de la cédula, el certificado laboral donde especifique que la persona se ha desempeñado en la fusión por lo mínimo, pues con 6 meses, ¿no? El proceso de evaluación se da entonces, como lo había dicho hace un momento, en tres momentos. El primero es la valoración de conocimientos, que se da por medio de cuestionarios con una batería previamente elaborada y desarrollada pues, como instrumento, ¿no? Estos cuestionarios pues, son de selección múltiple la mayoría y tienen una metodología pues, digamos que por decirlo así, un poco fácil y de fácil entendimiento y aplicación. El desempeño, entonces, se llevan a cabo actividades laborales en ambientes reales o actuados, ¿cierto? Y se realiza bajo la observación en la realización de una tarea real o simulada. Listo. El producto, entonces, también son trabajos entregables, digamos que tangibles, del desarrollo también y los resultados de actividades llevadas a cabo. ¿Dónde se evalúa? Entonces ya habíamos hablado que eran en escenarios reales o en condiciones simuladas, controladas y aprobados por el comité del esquema. Digamos que, bueno, este es importante, el nivel los niveles de certificación, ¿no? Entonces, el nivel depende digamos, del desempeño, del conocimiento, el desempeño y producto de cada uno de los candidatos. Entonces, estos son los 3 niveles con los cuales se certifica básico, intermedio, avanzado, en donde al completar del 30 al 59% en conocimiento, en la prueba de conocimiento 100 y 100 en la prueba de desempeño y producto, pasa con un básico, con un nivel básico, intermedio de 60-89 con 100 en desempeño y producto, para un nivel intermedio y avanzado de 90 a 100 en un porcentaje de conocimiento y 100% en el desempeño y producto. La certificación obviamente tiene unos estados, ¿cierto? El primero pues es el estado vigente cuando el certificado cuenta con el aval del organismo certificador, en este caso el SENA, por haber cumplido el 100% de las evidencias requeridas que hablamos hace un momento. No vigente cuando el certificado ha perdido el aval del organismo certificador por expiración. Estos certificados tienen una expiración de aproximadamente 2 años algunos. Por ende, debe hacerse la respectiva actualización. 3. Suspendido implica la pérdida de validez del certificado en forma temporal para proceder a la reactivación del certificado o a su revocación definitiva. Esto en el caso, digamos, de que se evidencie, por ejemplo, después de certificado un candidato o una persona certificada que hizo trampa en el tema o que, por decirlo así, una empresa, no sé, emitió algún tipo de alerta en el cual pues la persona certificada en realidad pues pudo haber cometido trampa porque en realidad no es idóneo para llevar a cabo una actividad dentro de una entidad, entonces pues también digamos que entra como a verificarse este tema. Cuando está revocado implica la pérdida de validez del certificado de forma definitiva. Bueno, cuando hablamos del código de ética, digamos que hablamos de lo que habíamos dicho hace un momento, de imparcialidad, confidencialidad, integridad. Entonces, trabajamos sobre estos 3 principios en el proceso de evaluación y certificación de competencias laborales.
Entonces, cuando imparcialidad, cuando la objetividad e inexistencia de conflictos de intereses en el desarrollo de las diferentes actividades de evaluación y certificación de competencias laborales. Esto quiere decir que, por ejemplo, el evaluador no puede evaluar personas o candidatos que tengan conflicto de intereses familiares o algún tipo de relación hasta en segundo grado de consanguinidad. Confidencialidad, pues esto digamos que es uno de los temas también importantes, en donde se protege la información obtenida en cada una de las fases del proceso y nunca se divulga sin la debida autorización, porque pues se manejan, digamos, datos sensibles como cédulas, fechas de nacimiento, números telefónicos, correos electrónicos y demás información personal de los candidatos. Y la integridad, perdón, en donde se piensa y se obra con rectitud, respeto, honestidad, responsabilidad y participación y justicia. Estos son los principios por los cuales se basa el proceso de evaluación y competencias laborales. Listo. Bueno, acá están, digamos, los derechos. Voy a hacer un poco más rápido acá porque digamos que ya el tiempo no nos permite ahondar en algunas cosas, pero entonces estos son los derechos principales de los candidatos. Entonces, acceder a los servicios de evaluación y certificación de competencias laborales ante el SENA sin ningún tipo de indiscriminación. Discriminación y de forma gratuita, de acuerdo a la capacidad de los centros de formación, recibir información clara y precisa del proceso, recibir un buen trato y respeto por parte de los actores que intervienen en este proceso, ser bien evaluado y valorado según las evidencias aportadas, hacer un uso oportuno de acuerdo con lo concertado con el evaluador de competencias laborales. Conocer los resultados obtenidos, reclamar si no está de acuerdo con ellos, obtener obviamente el certificado si es competente y tiene derecho también a retirarse en cualquier momento de un proyecto de evaluación, certificación de competencias laborales a través de cualquier medio escrito por alguna acción o alguna situación que se le haya presentado al candidato. Bueno, aquí ya son los deberes. Entonces, el primero es declarar cualquier vínculo anterior o presente con los evaluadores, como lo habíamos hablado hace un momento. Cumplir con los requisitos establecidos, ¿sí? Que ya los nombramos también. Aceptar términos y condiciones. Entregar información clara y verídica para acceder al proceso de evaluación y certificación de competencias laborales. Y garantizar la confidencialidad de la información suministrada y la veracidad de la misma. Abstenerse de ofrecer dádivas o prebendas a evaluadores, guardar respeto con las personas que intervienen en el proceso, actuar con responsabilidad y honestidad de la demostración de la competencia, participar de las verificaciones de competencias laborales, o sea, digamos, el proceso antecedido por la entrega de resultados, mantener la competencia en el referente de evaluación en el cual fue certificado, ¿sí? Es utilizar el certificado de competencia laboral sin afectar el buen nombre del SENA. Mantener informado y actualizado el SENA en lo concerniente a cualquier cambio de la dirección, en el caso de volverse a presentar a un proceso de evaluación y certificación, denunciar ante las autoridades competentes o el SENA cualquier tipo de irregularidad y cumplir con lo establecido en el reglamento de ética. Listo, por el momento esto es todo. Muchas gracias por su atención. Espero haber plasmado pues todo el tema y hasta una próxima.